¿Te acuerdas de la Chiquitibum? Dios mío, amigos, de lo que se acuerda, estamos hablando de cosas serias. La y Francisco Chiquitibum sale a la Bim con la Bomba. nota. Claro, Francisco, nos acordamos de ella y de varios datos curiosos de los mundiales que ha vivido México. ¿Sabías que en México 70 éramos 50 millones de mexicanos y el sector turismo alcanzó los 2.3 millones de visitantes? Ponte cómodo, que ya comenzamos. Esto es Economía Plateada. Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Anel Noguera Yo soy Francisco Moreno. y esto es Economía Plateada. Dos voces. Dos épocas. Y hoy estamos de fiesta, tenemos un partidazo de un partido. Ya me adelanté, Francisco, pero señores, sí, síganos porque hoy estamos celebrando. ¿Qué celebramos? Un año de mundial. Pero no solo un año cualquiera, Francisco, amigos. Un año histórico. ¿Por qué? Porque México celebra su tercer mundial. Exacto. Tercer anfitrión mundialista México. Sí, este año con sus particularidades, porque lo compartimos con otros dos países, pero es el tercero. El único país que, como anfitrión, recibe el tercer mundial a nivel mundial, aquí con nosotros, preparados. De eso hablaremos más adelante, porque el mundial, Francisco, tiene una gran historia. Totalmente. Una gran historia. Vamos a hablar en qué año fue el primer mundial en México, cuándo fue el segundo, y en este 2026, el tercero. Totalmente. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te afecta a ti esta fiesta mundialista? ¿Sí la sientes? ¿Sí te llega a los huesos? Sí. Fíjate que sí me llega a los huesos. La verdad es que es un mundial que pues es el tercero. Es increíble que tengamos un tercer mundial en este país, que es el único país en el mundo que ha tenido 3 mundiales, ¿no? Que eso es muy importante. Y me acuerdo mucho del mundial de 1970. No sé si recuerdes tú algo del 70, pero me acuerdo que había un eslogan que decía Fútbol México 70. Era muy importante ese eslogan ese. Pero fíjate que es muy interesante porque para hablar del Mundial de México 70, que es un mundial que marcó varios hitos en la historia, tenemos que recordar, amigos, se acordarán a ustedes que lo están viendo, nuestros amigos de Economía Plateada, Francisco, que veníamos de un México 68 de capa caída, durísimo, de lo de Tlatelolco. Y el Mundial de México 70 viene a ser una fiesta con varios cambios, todavía con el mismo presidente que estaba, Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, claro. Pero viene y marca un hito. Primero, ¿por qué? Porque no solamente está lo de México 70 que cantas, sino que México lanza una primer mascota mundialista a nivel mundial, pero de forma humana, que es Juanito 70. ¿Te acuerdas de Juanito 70? ¿Cómo no? Era importantísimo ese Juanito 70. ¿Cómo no? Fue un ícono que le dio la vuelta al mundo. ¿Por qué le dio la vuelta? Primero, Juanito era un muchacho joven, un niño, un chamaco, vestido con la playera verde, ponte la verde, pintado de verde, con sombrero de charro, y decía México 70 en el sombrero de charro, con su balón, y la verdad es que fue un mundial que cambió porque era, digamos que la jovialidad, representaba, fíjate, la juventud y la candidez del pueblo mexicano por el fútbol. Fíjate qué bonito. Y vendían el sombrero que decía México 70. Sí, entonces todos los aficionados íbamos con la verde, íbamos con nuestro sombrero, como el de Juanito. Amigos, ustedes que como Francisco lo vivieron en carne propia y fueron al estadio, yo era todavía un chavo de pañales, pero si ustedes fueron como Francisco al estadio, se acordarán con nosotros. Pero marcó varias cosas, hubo varios cambios a nivel mundial que se marcaron con México 70 en ese año. ¿Te acordarás de alguno? Sí, el primero que me recuerdo, y me acuerdo porque pues, cuando estaba en esa época, mi papá compró la primera televisión a color y fue el primer mundial que se transmitió a colores. Eso me acuerdo muy bien. Entonces, eso marcó una época muy importante en México, ¿no? De que empezaban a llegar las primeras televisiones a colores. Y junto con eso, porque tienes razón, antes los mundiales se transmitían desde el 58 a nivel local, es decir, en la ciudad sede. Sí. Pero en el 70 no solo a colores, sino fue la primera transmisión a nivel mundial. Sí, claro. Entonces imagínense que rompió récords. La oportunidad de colocar a México en el mapa. Sí, eso fue súper importante porque sí estábamos en todo el mundo con el mundial del 70. Otra cosa que recuerdo del 70 fue que
pues fue el primer mundial que se organizó en Norteamérica, ¿no? Que le llaman, ¿no? Fue el primer mundial que se organizó en Norteamérica. Fue el primer mundial donde se establecieron las tarjetas rojas y amarillas. Que ¿tú te acuerdas? Sí, eso es muy importante porque a partir de ahí hay que recordar, amigos, se acordarán ustedes que los árbitros anteriormente en partidos internacionales expulsaban y amonestaban solamente con gesticulaciones, con los brazos y con la cara. Exacto. Pero ¿qué pasaba cuando el árbitro no hablaba el idioma del jugador? Entonces prestaba muchas controversias cuando los expulsaba o cuando les llamaba la atención porque ahora sí que había una falta de comunicación clara. Totalmente. Y entonces se implementan las tarjetas amarillas para amonestar y la roja para expulsar. Totalmente. Precisamente, fíjate que esto fue inspirado en los semáforos, ¿no? Sí. Que era la preventiva y el alto total. Totalmente. Y un dato curioso junto con esto es que en todo el mundial no se usaron. Fíjate qué interesante. No hubo nadie expulsado al menos en todo el mundial. Fue un juego limpio, ¿no? Sí. Fair play. Oye, y junto con la innovación de las tarjetas, se acordarán que vino el primer balón maquilado por Adidas. Que a partir de ahí ya Adidas se quedó con la maquila de los balones. Un balón al que estaba integrado por 32 hexágonos. Sí. Multicolores, blanco y negro, que para la tele fue extremadamente vistoso. Sí. Un balón que... Aparte, era un balón... ¿Llegaste a tener ese balón? Porque pues, como fue... Hijo, es que era jugar con ese balón. Después de que veías en el Mundial que todo el mundo jugaba con todos los grandes equipos jugaban con ese balón, tenerlo ahí para cascarear de chavos era increíble. ¿No crees, amigo? Fíjate que sí, yo no lo tuve en las manos, pero sin duda es un balón que fue icónico en su momento, por supuesto, ¿no? ¿Y sabes cómo se llamaba ese balón? No tengo. Telsat. ¿Sabes por qué se llamaba Telsat? ¿Cómo? Telsat. Qué interesante. Fíjate, Telsat, que viene de estrellas de televisión de alguna manera, ¿no? De Television Stars. Okay. Telstar, se llamaba Telstar, perdónenme. Telstar, perdón, ya estoy aquí golpeando el micro. Pero Telstar. Qué interesante está esto, ¿no? Muy interesante. Ese dato no lo sabía. Pero tenemos que hablar de las figuras futbolísticas. Bueno, ¿qué figuras te vienen a la mente, Francisco? Pues mira, me acuerdo de Pelé, número 1, que fue el rey. El rey Pelé fue en ese mundial, despegó como... Ya venía, pero ese mundial fue maravilloso para él. Me acuerdo de Tostão, Ribeirinho, de ese gran equipo de Brasil que era su tercer mundial, ¿no? De que ganaba. De la Copa Jules Rimet, que era... Sí, cabe decir que fue el último año en que se entregó al ganador del Mundial la Copa Jules Rimet. Porque después ya FIFA implementó su propia FIFA Champion Cup, ¿no? Exacto. Y entregó su propio trofeo. Pero esa fue el último año que se entregó esa copa. Que bueno, y aparte de ese partido de la final donde Brasil le ganó 4-1 al equipo de Italia, que también fue... Bueno, ese mundial para mí... Lo tengo muy, muy en la mente porque pues, gracias a mi padre, que en paz descanse, llegué a ir a 3 partidos. Y bueno, también México llegó a cuartos de final. ¿Fuiste al Azteca? Sí, señor. Que ese estadio se volvió un estadio emblemático. Hay que recordar que en esos años el Azteca ya recibía creo que 120,000 almas, ¿no? Exacto. Uno de los estadios. Y fue un estadio que marcó también una diferencia porque ya empezó con los famosos palcos particulares para ver los mundiales. Fíjate qué dato tan interesante, ¿no? Sí, ¿no? Y la verdad es que vivirlo en el estadio haber sido una locura. Es una locura. Cuando todavía no nos pintábamos de verde. Porque amigos, vean que ahí Francisco trae el motivo mundialista de este año. Pero, oye, pero hay que decir... Un regalo de Adidas. Hay que decir que... Mis amigos de Adidas, saludos. Hay que decir que en ese mundial también Brasil se corona no solamente campeón, sino que se corona tercer tricampeón mundialista. El primer país en ganar 3 copias mundialistas. En México 70. Eso también fue algo espectacular a la hora de la final y que gana Brasil y que se lleva por última vez la Copa Jules Rimet, que se la entrega en manos...
en manos del presidente, ¿te acuerdas? O sea, en ese No, mundial. yo no me acuerdo porque estaba mucho. Bueno, estaba presente el presidente en turno, que era Díaz Ordaz. Correcto. ¿No? Correcto. Junto con el presidente de la FIFA de aquel entonces, y subieron la grada para recibir la copa, ¿no? Y luego pues, bajaban y daban vueltas por el estadio. Estuvo increíble esa final. Sí, la tengo en el... Sí, sin duda. Pues son de las cosas, hay que recordar que en aquel entonces vinieron solamente 16 selecciones. Sí, bueno, no es como ahora, ¿no? No es como ahora que vienen 50 y... No, ¿cuántos vienen ahorita? 48 selecciones. 48 selecciones, más de 100 partidos. En aquel entonces solamente eran 16 selecciones, 32 partidos, 34 partidos que se celebraron. Pero también se jugaba en Monterrey, y se jugaba en Guadalajara, y se jugaba en el Azteca también. En el que ahora es el estadio, que será no existía el Akron. En Guadalajara era el Estadio Jalisco. Sí, no, bueno. ¿No? Y así el Mundial de México 70. Así el Mundial de México 70, pero vamos al Mundial, vamos a comentar ahora del Mundial de 1986. Sí, que curiosamente fue un Mundial que también estuvo enmarcado en un ánimo del país, digamos que triste. ¿Por qué? Porque, amigos, recordarán con nosotros que veníamos del terremoto del 85, del terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, con una cantidad de decesos tristes y lamentables de muchas personas, una ciudad devastada, quizá más anímicamente que físicamente, ¿no? Triste, muy, muy triste, y con un país que no solo eso, amigos, se acordarán que veníamos de unas devaluaciones gigantescas, Francisco, dólares de 630 y tantos pesos por dólar, una locura. Eso era cuando todavía no se le quitaban No, los 3 ceros del peso se los quitó Carlos Salinas de Gortari en 1993. Acá el presidente era Miguel de la Madrid en 1986, que muy criticado por la forma de reaccionar para lo del terremoto, pero se viene el Mundial de 1986, que originalmente estaba pensado que ¿se acordarán, amigos? Lo iba a llevar a cabo Colombia. Sí. Pero los amigos colombianos, tristemente, sus hermanos colombianos, no pudieron cumplir con algunas exigencias que la FIFA tenía para los estadios y para la organización, y entonces México pues salió seleccionado para poder realizar, porque tocaba que un país americano realizara el Mundial, y entonces pues bueno, México sale ganón, y entonces viene el Mundial del 86, que definitivamente fue un hit para el ánimo del pueblo mexicano. Si bien nos unimos en el 85 para seguir adelante y levantarnos, bueno, en el 86 hay una inyección económica por toda la gente que se viene al país a vivir el Mundial en carne propia, ¿no? Y entonces, olvídese, fue un Mundial espectacular, lleno de anécdotas y de muchas cosas. ¿Te acuerdas de la Chiquitibum? Dios mío, amigos, de lo que se acuerda, estamos hablando de cosas serias. La Chiquitibum sale a la con la nota. ¿Qué tal? Eso fue, en las gradas era impresionante eso, porque digo, también me tocó ir a 2 partidos en el Azteca de ese Mundial y fue padrísimo, ¿no? Y Francisco, disculpen, ¿se acuerda de la parte sexy? ¿Hubo su parte sexy en el Mundial? Claro, pues es que la Chiquitibum, acuérdate cómo se movía. Habría que recordar que la mascota en esa época fue el famoso Pique. ¿Se acordarán, amigos? Un chile serrano vestido de charro, con la verde, con un balón en los pies. Igual ya regresando a una figura más emblemática del pueblo mexicano, el chile serrano, y Pique porque trae ese juego de palabras, ¿no? Picosito, pero con ambiente. Exacto. Que representa un poco ya la forma de ver el fútbol de una manera diferente, ya no tan cándida, sino ya con más experiencia. Pero, a ver, ¿tú recuerdas del Mundial 86? Yo sí recuerdo que la gente si en el 70 se había volcado con el Mundial del 70, en el 86, hijo, es que era una locura, de verdad era una locura. La pasión, todos los restaurantes, el ambiente, era una diversión por donde fueras de la ciudad,
o de las ciudades, porque la gente de veras, yo creo que después del golpe tan fuerte que se había recibido del terremoto, que bien mencionas, pues la gente necesitaba también, o necesitábamos, ¿no? Una distracción de ese volumen que es un mundial de fútbol, donde pues ya obviamente todos los ojos estaban puestos en México, ¿no? Porque si ya había participado esto en el 70, pues ya en el 86, olvídate, ya teníamos una cobertura a nivel internacional y donde ya había más equipos, ¿no, amigo? Sí, justo estoy revisando ese dato porque justamente en el 86 hubo 24 selecciones para jugar 52 partidos al final del día. 52 partidos que estaban repartidos entre los 3 estadios, México, Guadalajara y Monterrey, ¿no? Ya era mucho más importante. Sí, bueno, la sede completa fue aquí en México, no fue, obviamente. No fue un mundial compartido. Cuando el ruso Bora Milutinovic estaba llevándola a la selección, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? México siempre buscando ir más allá de los octavos de final. Cuando lo cuestionaban decía, Bora respeta. Así decía Bora. Ok. Bora respeta. Sí, yo recuerdo desde los inicios, porque ahí ya estaba yo en preparatoria, y me acuerdo muy bien que estuvieron mucho tiempo buscando gente joven para que fueran como hostes para recibir a las diferentes selecciones y los acompañaras y los llevaras los acompañaras en su estadía en México, porque Exacto. Al final de cuentas para las selecciones se habían planeado que visitaran algunas zonas arqueológicas, algunos lugares icónicos de la Ciudad de México, del país, y entonces estaban buscando gente joven que hablara al menos inglés y español, por supuesto, un idioma más, que hablara en inglés, para poder acompañar a las distintas selecciones y estar con ellos y hacerles más amena la estadía en nuestro país en aquel entonces, ¿no? Sí, bueno, y cómo no recordar, pues, por ejemplo, a Maradona, hermano. Maradona. A ver, hablemos de Armando Maradona. Que la mano de Dios, ¿no? El gol del siglo. El gol del siglo. Inolvidable, amigos, se tienen que acordar todos ustedes de la mano de Dios. Que fue... Para anotarle gol a la selección de Inglaterra. Sí, y que esa mano de Dios no solamente estuvo envuelta en el tema de si fue mano, si no fue mano, que al final de cuentas, yo recuerdo haber visto ya una entrevista de Maradona ahora ya de viejo, ¿no? Okay, cuando él era muy viejo, y recuerdo mucho que él dijo, pues la verdad sí la metí, sí fue mano, ¿no? Pero nunca lo aceptó hasta ya de viejo, de muy viejo, ¿no? Pues bueno, es que también anduvo en Italia y en diferentes equipos y pues ya cuando lo dijo creo que ya estaba retirado, ¿no? Ya cuando ya no había mayor efecto, ¿no? Pero quería yo decirles y recordar con todos que ese gol de oro, esa mano, estuvo todavía, tenía algunas particularidades ese partido. ¿Por qué? Porque resulta que en aquel entonces el proveedor de las camisetas era Le Croc Sports, ¿te acuerdas? La de un gallito. Sí, claro. La marca. Sí. Y las camisetas que con las que iban a jugar contra la selección de Inglaterra, le tocaba en el sorteo, salió que Inglaterra iba a portar la playera blanca. Entonces le dijeron a Argentina, oye, tienes que usar la playera azul. Sí. Y resulta que para el coach dijo, es que en el Azteca, al mediodía, el sol, esa playera es muy pesada y no la quiso usar. Eso es lo que cuentan la anécdota. Otros dicen que no traían, que las habían dado en el intercambio del partido anterior ¿con quién fue el partido anterior? No recuerdo. No recuerdo. A ver si nos ayudan por ahí con quién jugó Argentina antes de jugar con Inglaterra. Pero el tema es que se dice que no había playeras. La cosa es que el coach, Carlos Vila, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bilardo. Carlos Bilardo. Okay. Le dice, oigan, vayan a buscar unas camisetas más ligeras. Y entonces Celada, que era el portero argentino, que era el portero del América en esa época, amigo, dice que conocía a México, dice, pues vayan a buscarlas a Tepito. En Tepito seguro encuentran. Y se lanzaron a Tepito a buscar las playeras. El utilero se fue a Tepito a buscar las playeras y las compró. Sí las encontró. Y estaban en la duda de si no les gustaba, si sí o si no, de manga corta, con una franja azul y otra que era daba otro tono con el reflejo del sol. Y cuando le estaban viendo, llegó Maradona, y cuando Maradona las vio,
Le encantaron, digo, estas están perfectas. Se quedaron, amigo. Ya no cubría la playera, no cumplía, digamos, con los requisitos qué de la buena selección. anécdota esa. Pero no quedó ahí, amigo. La anécdota es que no traían números. Y entonces tenían que ponerle los números atrás. Y entonces, pues terminaban poniendo los números de jerseys de fútbol americano, amigo. Déjame decir eso. Unos plateados. Ahí están los videos. Amigos, ¿se acuerdan ustedes de eso? Es una anécdota inolvidable, ¿no? Fíjate que es un super dato. Sí, es un super dato porque al final de cuentas ni siquiera el logotipo de la marca estaba completo. Estaba incompleto porque eran de Tepito, evidentemente. Qué barbaridad. Pero son con las que se jugaron ese partido inolvidable del gol de oro y la mano de Dios. ¿Qué tal, amigo? Qué anécdotas, ¿no? Súper anécdotas. Y solo puede pasar en México 86. Sí, totalmente. ¿No? Cuando se rompe la red, cuando está jugando México, se rompe la red, no se acordará en un partido y se para Sague, va Sague y engancha la red en la cámara que estaba grabando la toma desde cámara. Ingenio mexicano que solo ocurre, no es de este partido, pero me refiero, lo que quiero, no fue de ese mundial, pero lo que quiero decir, esa anécdota de Sague, pero lo que quiero decir es el ingenio al final del mexicano sacó adelante las playeras de la selección argentina en el 86. Y ahora en este mundial de este año, ¿irán a ir a conseguir alguna camiseta de Tepito, amigo? Hoy este mundial creo que tiene particularidades que marcan una gran diferencia en el ambiente, en el ánimo de la gente, precisamente por cómo se ha venido dando toda la organización del mismo. Vamos a platicar de ello sin más preámbulo entonces, vamos allá. A menos de que quieras cerrar en el 86 con alguna... ¿Quién ganó en el 86 el Mundial? ¿Tienes que decirlo? Argentina. Buenísimo. Y bueno, y ya fue la FIFA World Cup, ¿no? En ese Mundial de 86. Ahí ya fue la FIFA World Cup. Se nos viene entonces, Francisco, un Mundial en el 2026, 48 selecciones, 104 partidos. Se va a poner una locura, se va a poner esto muy intenso. Pero muy intenso. Así es que no se pierdan, amigos, el próximo capítulo aquí en Economía Plateada de el Mundial de México 2026. Esto es Economía Plateada. 2 voces, 2 épocas. Hasta la próxima.